Muy buenas. ¿Se me oye? ¿Se me ve? Espero que sí. Voy a ver. Creo que sí. Como siempre, los problemas técnicos, tan propios míos. ¿Se me escucha bien? ¿Y se me ve bien? Voy a escribirlo, como siempre. Audio. Aquí. Audio y vídeo. Ok. ¿Todo bien? Hoy en vez de tener la cámara aquí, tengo la cámara ahí. O sea que si me veis de vez en cuando hablar abajo, no es que esté googleando ni nada de esto, ¿eh? ¿Todo ok? Bien. Samuel, gracias. Ay, hacía tiempo que no nos veíamos, con esto de los lives. La verdad es que sé que todo el mundo los valoráis mucho y yo que lo agradezco que valoréis los lives porque queda mal que lo diga yo, pero fui un poco el pionero en esto. Eh, Hoy os explicaré cómo empezó el tema de los lives, porque cuando empecé a postear sobre cosas de la Segunda Guerra Mundial, la gente contestaba, oye, pues muy interesante, pero es cierto que no sé qué. Entonces tenía que volver a escribir y luego me volvían a preguntar y entonces tenía que estar todo el día con el móvil, que todo lo que hago lo hago con este móvil, todo el día contestando. Con lo cual, Facebook acaba de sacar la herramienta de Facebook Live y pensé, oye, pues ¿por qué no? Mejor hablar en directo. Será mucho más sencillo. Y empecé por el tema de los lives, por un tema de comodidad. No realmente es que quisiera aparecer en pantalla, no era mi objetivo, pero es que era más cómodo poder responder todas las preguntas por aquí. O sea que, bien, ya te digo, es algo que ha sido curioso porque también es verdad que nadie lo hace. Hoy todo el mundo, en las páginas que yo sigo de la Segunda Guerra Mundial, pues uno pone una foto, o pone un Tiger, o pone un no sé qué, y ahí lo deja. Y no mucha gente se atreve a aparecer en pantalla y en directo y sin libros ni ningún tipo de soporte, pues poder hablar de temas de la Segunda Guerra Mundial. Eso no quiere decir que yo sea gente que me dice, es que eres un sabio, es que sabes muchísimo, es que eres una enciclopedia. De verdad, conozco cientos de personas que saben muchísimo más que yo de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa es que quizá, queda mal que lo diga yo, tendríais que ser vosotros, es que yo me explico bien, intento ser sintético y objetivo. Pero, como digo yo, sé más que millones de personas, pero menos que miles. O sea que hay gente, yo conozco gente verdaderamente que conoce mucho más de la Segunda Guerra Mundial que yo. Pero a lo mejor son muy buenos escribiendo, o a lo mejor ni eso, pero no se atreven a escribir o a aparecer en una pantalla. Yo sí, o sea que no penséis que es que yo soy una enciclopedia viviente, porque no creo que lo sea. O sea que, bueno, hoy el tema es hablar un poquito del 2018 y que me digáis vosotros también qué hacer. Luego hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, pero ha sido un 2018 largo, ¿eh? Ha sido complicado. En primer lugar, acordaros del cierre de la página de Camarada Fibric, que primero nos la robaron. La recuperé, porque la recuperé yo. Conseguí contactar con el tío que la había robado, que era un chico pakistaní que trabajaba en una empresa que se dedicaba a robar páginas de Facebook, que tenía muchos seguidores. La recuperé y fue un proceso larguísimo, pero posteriormente nos la cerraron. Nos la cerraron por una denuncia de apología del terrorismo o del nacionalsocialismo, no lo sé, pero nos la cerramos y perdimos 1.300.000 seguidores. Después de eso, camarada Fibric y yo, pues la verdad es que nos desentendimos bastante de la página porque costaba mucho empezar y sobre todo pues porque el que la lleva ahora mismo, en la página de Camarada Fibric solamente hay un administrador, que es Camarada Guerrero, que es un chico muy joven de México, que no tiene ni puta idea de nada, básicamente, ya os lo digo yo, no tiene ni puta idea de la Segunda Guerra Mundial, ni de historia, ni de nada, pero que intenta sacarse unos durillos con la página y se piensa que va a poder hacerlo. A día de hoy la página pues tiene 40.000 seguidores, muy bien, pero no me vais a encontrar allí. Ya no estoy, ya que Camarada Guerrero me echó de la página hace 3 semanas, me echó porque decía que tenía demasiado protagonismo. La gente pensaba que yo era Camarada Fibric. Claro, para una criatura de 20 y pocos años, pues esto era una ofensa. O sea que Fibric también no ha aparecido, con lo cual la página se le ha quedado el chico este y vais a ver pues, las tonterías que se publican por allí y los documentales bajados de YouTube. En fin, desgraciadamente una página que habíamos hecho yo creo que muy bien, se ha perdido y se le ha quedado un chico que se piensa que va a vivir de eso. Cuando no, la gente no vivimos de esto, al revés, no gastamos dinero en viajar, en estudiar y en formarnos. Pero bueno, la juventud de hoy en día es así. O sea que ha sido un año con Camarada Fibric complicado, ha sido un año de viajes también. He estado yo he estado en Londres, he estado en Berlín, he estado en Dubái, he estado en San Petersburgo y he estado recientemente en Suiza.
Desde allí siempre os he hecho directos y os he explicado, pues, desde el Imperial War Museum, por ejemplo, en Londres, como también hemos hecho la visita que hizo el 23 de junio Adolf Hitler en París y la recreé desde el mismísimo París. Después fui al Museo de Artillería de San Petersburgo, la antigua Leningrado, y hablé sobre el sitio de Leningrado y lo terrible que fue la situación desde allí. Un sitio que empezó muy prontito, ya en septiembre del 41, y acabó hasta el 44, la ciudad más sitiada durante más tiempo de la historia. Hemos estado en Berlín, he estado en Berlín y he hecho allí vídeos en Berlín también sobre, pues bueno, la capital del Reich, ¿no? Y la batalla de Berlín. También hemos tenido o he hecho vídeos de militaria, todo el tema de cruces de hierro, si no me equivoco. También hemos hablado de la cruz de la madre alemana. En fin, hemos hecho cosas militares y el tema de las películas, que este año se me ofreció para el tema de una productora hacer películas y he participado en 2 películas, Road to Normandy, película documental sobre el desembarco de Normandía y la recreación histórica. Jürgen, Into the Moody Battle, una de las batallas más olvidadas de la Segunda Guerra Mundial y más desconocidas, incluso por gente que sabe mucho de la Segunda Guerra Mundial. Jürgen, hay muy poca información. Y ahora mismo estoy participando en un proyecto nuevo, que se llama El diario de Peter Brill. El próximo día lo veréis, pero es una película y un proyecto que nace con este libro, El diario de Peter Brill, que ya está publicado. No penséis que lo estoy publicitando porque yo no me gano la vida con esto, pero que también se hizo un documental y que ya está en Amazon Prime. Es curiosa la historia, ya que estaban buscando a pilotos de la Luftwaffe y el director del libro y del documental, escritor del libro y el documental, descubrió que ese piloto que encontró aquí en España había sido entrenado para bombardear Nueva York. Era uno de los 6 pilotos del proyecto America Bomber. Ese proyecto, que no penséis en lo de YouTube, los aviones transónicos y transoceánicos y los Horten. No, era un proyecto real, se dedicó presupuesto y se entrenó a pilotos de la Luftwaffe para bombardear Nueva York, pero con un modelo de avión modificado que no es tan avanzado. Era un Heinkel 177. De los 6 pilotos que intentaron despegar, solo uno sobrevivió y los 5 restantes murieron. Ese señor se llamaba Peter Brill y estoy participando en este proyecto y en otro que hablaré dentro de un tiempo, que es de la línea P. La línea P, sabéis que en la Segunda Guerra Mundial hay un montón de líneas, muchas de ellas vestigios de la Primera Guerra Mundial. La más conocida, la línea Maginot, pero también estaba la línea Gustav o la línea Sigifrido. Líneas defensivas tanto en Italia como en Francia como Alemania que intentaban frenar la posible invasión enemiga. Pues en España también teníamos una línea que empezó ya en el 39, la empezó Franco, que se llamaba la línea P, una línea de fortificaciones en el Pirineo para evitar una posible invasión en la península ibérica. Y investigaremos sobre esos búnkers, una línea también extensa y mastodóntica, pero a veces olvidadas. O sea que en general, señores, un 2018 que he hecho muchas cosas y de las que estoy muy contento. Este año me planteo hacer muchas cosas más, pero si me permitís, me gustaría una cosa, y es que me gustaría que fuéramos más. Yo no me gano la vida con esto. Cada vez que me voy de viaje, me pago yo los viajes y pues, tengo un sponsor que me paga por las maletas, por ejemplo, y poquita cosa más. Pero me da igual que seamos 14.000 seguidores o 80.000 seguidores, voy a ganar lo mismo. Pero si somos más, será más divertido, tendremos más aportaciones, habrá más cosas. O sea que lo que os pido es que siempre que postemos, pues que lo compartáis, que habláis de esta página, que habléis de esta página a otros, porque me gustaría que fuéramos más. No estoy compitiendo ni con Camarada Fibric ni con nadie. También estoy en la página Historia y allí hay 428.000 seguidores. No es una cuestión de tener más o menos seguidores. Es que, bueno, como a todos, pues cuando hacemos algo nos gusta que si salimos en cámara, pues que no vea más gente y que todos aprendamos, porque yo aprendo mucho de vosotros. Hay seguidores que realmente sois unas máquinas. Hemos hecho test este año también. El primer test que os hice, error mío, os infravaloré. Sacasteis unas notas brutales. El segundo test que os he puesto, que encontré mucho más difícil. Si queréis saber qué nota saqué yo, que no penséis que saqué 10 de 10. Saqué 9 de 10, pero una la acerté a voleo, porque no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Y era una de las batallas de Eritrea, en el 41. Pensemos que la invasión de Abisinia italiana fue en 1935, con lo cual yo desconocía esas batallas de África, o sea que acerté 9, pero una de ellas fue de voleo. O sea que un test realmente
difícil. Me gustaría preguntaros, hola Andrea, ¿qué os gustaría que hubiera más en este nuevo año? ¿Os gustaría más lives en el 2019? ¿Os gustaría más vídeos a lo mejor en directo? ¿Más posts sobre temas económicos? Por ejemplo, más vídeos. Yo sabéis que no pongo vídeos. Pongo fotos, estadísticas, documentos, textos, pero no pongo vídeos. Sé que tienen muy buen alcance y se comparten mucho y funcionan muy bien, pero no me acaba de convencer a mí el tema de hacer un vídeo, porque siempre es un vídeo de otro. Creo que solamente he colgado un vídeo que me pareció muy interesante, que es la única conversación de Hitler grabada con Mannheim, en Finlandia, con el mariscal finlandés, en un vagón, y que es la única grabación donde Hitler se le oye con la voz normal, ya que es una grabación excepcional, en algunos aspectos está confirmada de que es real, y me pareció interesante. Pero subir un vídeo de un Tiger pegando un pepinazo o del famoso enfrentamiento entre el Pershing y el Panther en el 45, pues no lo sé. A mí no me encaja, pero a lo mejor vosotros sí. Con lo cual, os hago la primera pregunta. Me estás preguntando por el Battlefield 5. Hace 10 minutos estaba jugando al Battlefield 5. Pero sí, porque me gusta mucho el Battlefield y me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, pues juego al Battlefield 5. Es el único juego al que juego. Pero, ¿qué os gustaría ver en el 2019? ¿Qué cambiaríais? El test dice que es complicado, sacó 2 de 6. Sí, es que era muy, muy complicado. Puso 2018, puse 20.018. Bueno, es que yo soy un tío muy avanzado, voy 20.000 años por delante, 18.000 años por delante. Más lives en el 2019, sin duda, lives, sí. Háblenos de estrategia. Oh, de estrategia. Qué concepto más, a veces malentendido, ¿eh? Pero bueno, el tema de los lives para el año que viene quiero programarlos. Quiero que cada semana o 2 semanas, como mucho, haya un live, haya una encuesta sobre el tema y hacer un live, porque tenemos 2 lives pendientes. Lo sé, uno es del Africa Corps y otro es del sexo en la Segunda Guerra Mundial. Que diréis, este está así como tontito y quiere hablar de sexo. Bueno, pues es un tema también importante. Bueno, hay cosas que podemos hablar del sexo en la Segunda Guerra Mundial que afecta a todo. El sexo en la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de espionaje. Ya desde la Primera Guerra Mundial, Mata Hari era una gran espía, pero el sexo era un enorme motor. Podemos hablar de las vidas íntimas de Goebbels, de Goering o de Hitler. La sexualidad de Hitler es uno de las grandes incógnitas de la Segunda Guerra Mundial. Los últimos estudios y la última gran biografía que se hizo sobre él habla de una cierta asexualidad de Hitler, no homosexualidad. Podemos hablar de crímenes de guerra. Las violaciones en Berlín por parte de los rusos. ¿Es sexo? No, es un crimen de guerra. Pero podría también entrar en el tema. Podemos hablar de la enorme red de prostitución que crearon los alemanes para las tropas destinadas en el Oster, en el frente oriental. Lo sé, os debo este live. Y os debo el Africa Corps, que cómo no, me vais a preguntar por el gran mariscal Erwin Rommel. Gran mariscal, y que algunos os enfadaréis conmigo, porque considerándolo un gran mariscal, creo que es un mariscal también demasiado hipervalorado, lo cual no quiere decir que sea malo, ni mucho menos. Era excepcional en muchas cosas. Pero ya que habláis de estrategia, poco peso tuvo Rommel en la estrategia de la Segunda Guerra Mundial, y no hay que olvidar de que estuvo destinado en un frente secundario, ya que el frente del África Norte era un frente absolutamente secundario para Hitler, y posteriormente tomó partido en el muro de la muralla del Atlántico, sin mucho éxito. Y quizás su participación más importante, la de Rommel, queda olvidada, que es el caso amarillo, la invasión de Francia, con su 7ª división. Fue brillante a nivel táctico, Rommel, en muchos aspectos. Muchos me diréis, si llega a tener los mismos recursos que tenían los británicos, bueno, le faltó recursos o quizá se excedió un poco en el avance. Claro, le faltaba recursos, sí, pero ¿estaba haciendo realmente la misión para la que se le había encomendado? ¿Una misión de reconocimiento? ¿O se lanzó a una ofensiva sin tener en cuenta los recursos? Bien, podemos debatir de esto y mucho, ¿eh? Pero me habláis del live que hice sobre el supuesto milagro económico. Sí, este año también hice debates con Adrián Salvucci. Hice debates. Voy a hacer una colaboración, si Dios quiere y Trufaul quiere, con Trufaul, un youtuber que es vecino mío de aquí, de Barcelona, y que tiene un canal de YouTube, y haremos una colaboración juntos. Yo aportaré pues lo poquito que sepa y él lo mucho que sabe, y creo que va a quedar divertido. Sí, el tema del milagro económico es uno de los grandes mitos. Sabéis que es una de mis especialidades. Tengo otro proyecto
que estoy empezando, pero no voy a llegar a tiempo, y es hacer un libro. Quiero escribir un libro, se me ha propuesto escribir un libro y me hace mucha ilusión con un buen amigo mío, y quiero hacer un libro para este 2019, publicar un libro, ya que hablo, pues ¿por qué no escribir? Como digo siempre, como gano lo mismo y me lo paso bien. O sea, que bien, es que soy más avanzado, Daniel Sam, si esa es mi frase, pero no. Bien, el ascenso de Stalin al poder, ¿os gustaría? Dice, estoy contigo. Ah, dices, poder coger una batalla y durante la semana hablar de esa batalla. Y el fin de semana un live. Pues fíjate que hemos hecho lives, o he hecho lives, de la batalla de Stalingrado, he hecho lives de Kursk, he hecho lives de la batalla de Inglaterra, he hecho lives de la batalla de Berlín, he hecho lives de Stalingrado, si no lo he dicho ya, de la batalla de Moscú. He hecho lives de los de Dunkerque, de las grandes batallas. Sí que es, a lo mejor lo que veo que os interesa mucho es el aspecto táctico, las tácticas. Yo sabéis que hablo muchas veces de la gran estrategia. Es un tema que es verdad, creo que puede ser muy interesante y me lo podéis proponer. A partir de ahora, ya te digo, me comprometo a hacer lives más asiduamente y que vosotros decidáis el tema. O sea que, bien, ¿qué os parece si empezamos con las preguntas? Yo también os haré algunas, ¿eh? No quiero que esto sea un monólogo, ya lo sabéis, porque ya veo que José Ángel me escucha, pero dice yo tiro y ya le pregunto a ver qué piensa él, ¿sabes? O sea que dice que, Daniel, ¿qué le faltó a Alemania para ganar la guerra? José Ángel, es una pregunta muy difícil de contestar porque ¿qué le faltó? Para eso habría que definir bien qué tenía. Y Alemania tenía, tuvo una grandísima oportunidad de ganar la guerra si hubiera sido otra guerra, no la guerra que fue. Y ahora, permitidme que me ponga filosófico, pero la guerra que fue contra los enemigos que fue a partir del 42 era imposible de ganar. El otro día os di datos de la producción económica. En 1942 Estados Unidos tenía el 50% del Producto Interior Bruto, el 50% del Producto Interior Bruto mundial. Japón tenía un 3,5%. La capacidad industrial de Estados Unidos era el factor desequilibrante y Hitler se encargó mucho de evitar la entrada de Estados Unidos en la contienda. Eh, Pensar que a veces hablamos del gran error que cometió Adolf Hitler el 11 de diciembre de 1941 a declararle la guerra a Estados Unidos, solamente 4 días después del ataque de Pearl Harbor. Sin embargo, Hitler, en las conversaciones que tuvo con Goebbels y que están recogidas en el diario de Goebbels, consideraba que el ataque a Pearl Harbor era una grandísima oportunidad para declarar la guerra. ¿Por qué? ¿Qué ventajas estratégicas veía Hitler en declararle la guerra? No pensemos que a nivel de pactos Alemania estaba obligada a declararle la guerra, porque no es así. El pacto tripartito, el pacto que delimitaba o definía la relación entre los diferentes países del eje, no obligaba a Estados Unidos, a Alemania, a declararle la guerra a Estados Unidos. Hitler no tenía por qué hacer eso. Sin embargo, Hitler lo habló con Goebbels y le dijo que era una enorme oportunidad para la batalla del Atlántico. Que diréis, ¿qué tiene que ver la batalla del Atlántico con declarar la guerra a Estados Unidos? Pero tiene mucho que ver, ya que Islandia ya había sido ocupada por Estados Unidos y la flota mercante británica ya estaba siendo protegida por la US Navy. Los capitanes, a través del almirante Ryder, de los submarinos, los almirantes de submarinos, ya se quejaban de que era imposible ganar la batalla del Atlántico si tenían que estar mirando si ese barco era estadounidense o era británico. Con lo cual Hitler pensaba que declarando la guerra a Estados Unidos y abriendo la veda para hundir la flota mercante británica, podría ahogar económicamente a Gran Bretaña. Con lo cual, él vio esa oportunidad y volvió a jugar a ser Hitler. Hitler volvió a jugar al todo o nada. Pensó, ahora en el Atlántico ya podremos hundir toda la flota mercante que queramos. Y eso significará la caída de Gran Bretaña y el armisticio con Gran Bretaña. Y eso, tras la caída de Rusia, Estados Unidos no entrará en la guerra, ya que una vez aislada Gran Bretaña y una vez derrotada Rusia, se encuentra con una gran potencia continental a la que Estados Unidos no podrá hacer frente, como le pasó siempre a Hitler. Nunca acertó. Hitler nunca acertó. Solo acertó al principio y en opciones, vamos a decir, que no fueron trascendentales estratégicamente. Por ejemplo, la invasión de Noruega fue una apuesta personal de Hitler y fue un gran acierto. La posibilidad de haber bases en Oslo o en Noruega que pudiesen atacar
a Alemania e incluso a la flota alemana era un gran riesgo. El tema del mineral de hierro también fue importante. Con lo cual, conservar ese territorio, ocupar ese territorio junto con Dinamarca, que cayó el mismo día, fue una apuesta personal de Hitler y fue un acierto. Sin embargo, vamos a ver que al final, ha pasado el año 40-41, Hitler empieza a equivocarse. Y no es que no haga caso a sus generales. No pensemos eso. Eso es otro mito de que Hitler no hacía caso a sus generales. Porque sí lo hizo durante mucho tiempo y durante otro tiempo no. Y lo mismo podríamos decir de Stalin. Stalin durante mucho tiempo no hizo caso a sus generales y luego sí. La diferencia es que Hitler hizo caso a sus generales al principio y las cosas salieron bien. Cuando no hizo caso generalmente a sus generales, las cosas ya iban mal. No es que le fueran mal porque no hacía caso, es que las cosas ya iban mal. Stalin hizo al revés. Al principio no hacía caso a sus generales. Ni a Timoshenko ni a Zhukov les hizo caso cuando les avisaron de un ataque inminente alemán el 22 de junio. No se lo creyó. Stalin dijo que no. Ni hizo caso a sus espías, ni a Ultra, ni a Orquesta Roja, ni a ninguna de las redes. Sin embargo, después de la batalla de Moscú, empezó a confiar en Zhukov, Timoshenko, Koniev, en todos estos generales. Y las cosas empezaron a ir bien. Pero no es solo porque hizo caso. No olvidemos, por ejemplo, que la victoria de Kharkov en Manstein es del 43. Stalin también comete un error allí. Pero Stalin era un pragmático. Un pragmático, un asesino pragmático. Hitler era un asesino en muchos aspectos idealista. Con lo cual, Hitler, lo que le faltó a Alemania como potencia principal del eje para ganar la guerra es acabar la guerra con un armisticio, cediendo cuando pudo acabarla. Y eso, el problema es que la mentalidad hitleriana, la mentalidad no prusiana, ni mucho menos, era imposible. Hitler quería más. Pero tuvo la oportunidad en el 41 de poder llegar a un armisticio, de poder llegar a un acuerdo o negociación, ceder territorios desde mi punto de vista y contener su expansión a la Europa central. Pero Hitler no quería eso. Hitler quería dominar la Europa continental y Gran Bretaña y Rusia. Y aquí es donde la guerra se le fue, nunca mejor dicho, de las manos. Hablemos de las armas de la Segunda Guerra Mundial. Pues no hay armas. Si me dices cuáles, ¿puedes hablarnos de latinos en las grandes guerras? Edgardo, he hablado muchas veces de latinos y mexicanos en la Segunda Guerra Mundial y siempre lo digo, pero los que me conocéis, supongo lo entenderéis, soy objetivo. Intento ser objetivo y puedo a veces serlo o no serlo porque mis fuentes están equivocadas, pero desde luego, desde mi punto de vista, intento ser objetivo. La objetividad es utópica, ya que ya el prisma con el que miramos las cosas ya no es objetivo, pero la participación de los países latinos, sudamericanos o iberoamericanos en la Segunda Guerra Mundial es testimonial. Es testimonial. Hablo de participación bélica. El Escuadrón 201 mexicanos, las Águilas Aztecas, tuvo un papel en el Pacífico, como también había pilotos en la Royal Air Force en la batalla de Inglaterra, y muchos de ellos eran polacos. Una gran parte de los pilotos de la Royal Air Force, no la mayoría, no eran realmente británicos, eran voluntarios franceses, estadounidenses, polacos, belgas, había de todo. La aportación principal de los países latinoamericanos fue una aportación a nivel de recursos. Pero hasta ese punto México aportó el petróleo, por ejemplo. ¿Acaso no tenía Estados Unidos petróleo? Sí, es una aportación, pero ¿acaso Estados Unidos de por sí no tenía recursos suficientes para mantener la guerra en el Pacífico? El programa de Lend-Lease, suministrar productos a los aliados y en el 44 encima combatir. Tenía capacidad para eso y mucho más. Con lo cual, los países latinoamericanos, si podíamos hablar de Brasil, que también tuvo una aportación, de México, evidentemente, argentinos. Hace poco escribí sobre uno de los mexicanos condecorados con la medalla de honor por Truman. Pero es testimonial. Afortunadamente para vosotros, la Segunda Guerra Mundial quedó muy lejos. Afortunadamente digo para vosotros porque la posguerra aquí fue muy dura. O sea que, bien... Economía de guerra soviética, realidad o mito de la ayuda americana en las victorias del Ejército Rojo. José Vidal, mira, esto es algo que es muy interesante. Hola David, David López Cavia se ha unido. David López Cavia es un gran escritor de libros de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo, y ahora sí que voy a hacer propaganda ya que está David aquí, La última isla. Podéis imaginaros, alguien sabe, ya que hago la pregunta, ¿cuál fue la última isla?
La foto es bastante significativa, ¿eh? Muy conocida. ¿De qué isla habla David López Cavia en su libro? ¿Alguien lo sabe? Ahora hablaremos de la economía soviética, ¿eh? La última isla de David López Cavia. ¿Alguien lo sabe? Okinawa. Alex Popa lo sabe todo. Sí, es de Okinawa, es una novela de Okinawa. La ha empezado a leer David, perdóname que no la ha acabado, y es espectacular, sobre todo porque es una grandísima batalla, también a veces olvidada, en detrimento de Tarawa o de Iwo Jima. Joder, esto fue mucho más intenso que eso. Iwo Jima fue una verdadera barbaridad, pero Okinawa, madre mía. O sea que os la recomiendo. Tengo muchos libros por aquí. Dunkerque, ya que fui asesor para la película y me regalaron el libro de Dunkerque. Y, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes de Laureano Clavero y Pera Cardona. O sea que, bueno. Bien, me hablabas de la importancia del programa de préstamo y arriendo en la economía soviética. ¿Realmente es lo que hizo ganar a Rusia la guerra contra Alemania? Y estoy diciendo mal, ya que Rusia no ganó la guerra, la ganaron los aliados y no fue contra Alemania, fue contra el eje. Tendemos a olvidar siempre el papel del eje. Búlgaros, italianos, rumanos, nos olvidamos. Bien, en los 3.200.000 soldados que invadieron Rusia el 22 de junio de 1941, 600.000 soldados no eran alemanes. O sea que pongamos en valor. En Stalingrado siempre hablamos del sexto ejército, pero no nos acordamos, por ejemplo, de que también estaba el tercer y cuarto ejército rumano. Estaban allí. O sea que es importante. Fue gracias al programa de préstamo y arriendo realmente que ganó Rusia la Segunda Guerra Mundial. No y sí, y vuelvo a poner el contexto. El avance, antes he colgado, no sé si lo habéis visto, la cronología de la expansión del eje en la Europa continental, no en el Pacífico. Y podemos ver cómo la mancha azul, pues de alguna manera, se extiende hasta noviembre, diciembre del 41, donde retrocede literalmente poco. Esto es la Operación Marte, el contraataque soviético, para después, en el verano del 42, extenderse otra vez, que es la Operación Azul, llegar hasta el Cáucaso al invierno de 1942, cuando el sexto ejército es cercado, hasta el día 2 de febrero, el que sexto ejército cae, el día 2 al 3 de febrero, y a partir de ahí empieza el retroceso hasta mayo del 45, donde Alemania desaparece o es invadida. Bien, si hablamos del 22 de junio del 41 hasta que la Wehrmacht detiene su avance en el frente norte, en el frente del grupo de ejércitos norte se detiene en Leningrado, el grupo de ejércitos centro se detiene cerca de Moscú y el grupo de ejércitos sur se detiene en Ucrania, pasado Ucrania, vamos a ver de que la ayuda del préstamo y arriendo soviético no tiene ningún tipo de importancia. De hecho, Estados Unidos incluye en principio a Gran Bretaña, posteriormente incluye a Grecia y el 22 de junio aprueba el Senado estadounidense la ayuda a Rusia. El 22 de junio Estados Unidos decide apoyar a Rusia. Quiere decir que cuando están firmando, los rusos ya se están comiendo con patatas a la Wehrmacht. Cuando empiezan a llegar los primeros convoys, los PU, famosos PUs, que sufren muchísimo ya que van muchos de ellos por la vía ártica, empiezan a llegar en octubre, noviembre, los primeros cargamentos que ya son efectivos. Y no es armas, es principalmente alimento, ropa de abrigo o combustible. Con lo cual, al ejército alemán, a la Wehrmacht, lo paró Rusia. No lo paró ni el invierno, ni lo paró la ayuda estadounidense. Lo paró Rusia. ¿A qué coste? Sangre. Mucha sangre. En 1942, cuando sigue el avance, se empieza a notar que, por ejemplo, el ejército soviético tiene una logística mayor. Los famosos camiones Studebaker, empieza a tener motos Harley Davidson, piezas de repuesto, rodamientos, industria, piezas industriales para esa industria que han creado detrás de los Urales, y eso empieza a facilitar la resistencia. Pero pensáis que en Stalingrado, el soldado que luchaba en Stalingrado, estamos hablando ya de diciembre, noviembre de 1942, hace ya un año y medio que los alemanes han entrado en Rusia, ganó gracias al fusil Thompson que los infantes de marina soviético tenían. No. A los Sherman, Matilda, algún carro de combate británico, no. A los P-40, por ejemplo, los aviones estadounidenses,
No. Aún en el 42 la resistencia soviética se hizo a base de sangre. Otra cosa es que a partir del 42 vamos a ver una blitzkrieg en toda regla. Y vamos a ver uno de los mayores avances en el 43 ya de la historia, cuando el ejército soviético avanza, y ya no hablamos del 44 con Bagration, que se lleva por delante a todo el grupo de ejércitos alemán. Ahí sí vamos a ver una ayuda fundamental para mí del programa de préstamo y arriendo. Sin la logística, sin los camiones, sin el equipamiento, los radares, la alimentación, la ropa estadounidense, hubiese sido muy complicado un avance tan rápido. No es simplemente de que mejoraron tácticamente los rusos, mejoraron a base de sangre, ya que aprendieron a base de sangre cómo se perdían. Y aún así no llegaron al nivel de excelencia alemán nunca, ni en el 45, nunca, a nivel de excelencia táctica. Pero vamos a ver que en la defensa de Rusia, los estadounidenses o la ayuda estadounidense no tuvo un papel predominante. En el avance soviético, la ayuda estadounidense tuvo un papel, para mí, fundamental. Otra cosa es que los rusos negaran eso. Y por eso vamos a ver pocas fotos de Sherman. Vamos a ver cómo decían que los P-40 eran basura y en cambio ellos iban con los P-2, por ejemplo. Sin embargo, vamos a ver que los principales armas, algunas mitificadas, rusas, son rusas. No fueron por el programa de préstamo y arriendo. El Ilyushin Stormovik, el T-34. Eso es mérito de la ingeniería y del poder industrial soviético y del sacrificio de sangre. Con lo cual, ¿ganaron gracias a la ayuda estadounidense? No. ¿Resistieron solos y ganaron con ayuda? Sí, claro que ganaron con ayuda. Por algo eran aliados. No debería sorprendernos. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Dice, Luis Carlos dice, ¿por qué no se anguló en el blindaje del Tiger 1? No se utilizó cuando ya sabía de la ventaja de utilizarlo y se seguía construyendo como en un principio. Luis Carlos, el blindaje del Tiger 1, del Panzerwagen 6, empieza con el primer desarrollo VK-36. En el año 36 se inicia el desarrollo de un carro pesado llamado Tiger, que no sería Tiger, sería Panzer 6. El desarrollo del Tiger es un desarrollo anterior a la aparición del T-34 y su blindaje inclinado. Con lo cual, no se pudo modificar el diseño, ya que el diseño es anterior a la aparición del T-34. Otra cosa es el Pantera, que el Pantera sí que es la respuesta al T-34, no lo es el Tiger, que sería más homólogo al KV-2, al SU, pero no lo sería al T-34, ya que uno es un carro medio y otro es un carro pesado. Pero el Tiger no lleva blindaje inclinado porque cuando se empezó a desarrollar es anterior a la aparición del T-34, que también siempre he pensado lo mismo. Es curioso que el primer informe alemán sobre la presencia del T-34 es el día 23 de junio. Solamente 2 días después de iniciar la invasión, en una pequeña montículo le disparan con PAC, con artillería de 50 milímetros, a un carro que identifican como un T-26, pero no es un T-26, aparece en un montículo y ven cómo las armas actualmente que tienen rebotan en ese chasis. Es allí el primer reporte que tenemos en batalla sobre la aparición de un T-34 y el shock que genera en la Wehrmacht y sobre todo en las divisiones Panzer es total, ya que por primera vez Rusia tiene un carro de combate que es homólogo al carro principal de la Wehrmacht, que es el Panzer IV. También no olvidemos, el T-34 en sus versiones iniciales tenía graves problemas mecánicos, no tenía radio, se funcionaban con banderas, no tenía desde luego aire acondicionado como tenía el Tiger, la ergonomía era muy mala, estamos hablando de tripulantes apiñados dentro. Y el blindaje inclinado, su principal ventaja, lo he contado alguna vez, no es que los proyectiles rebotasen, sino que incrementaba el grosor sin aumentar el peso. Esa es la principal ventaja. Muchos ya lo habéis oído muchas veces, pero si yo pongo 100 milímetros así, un proyectil ha de atravesar 100 milímetros. Si lo giro, ahora el proyectil tiene que atravesar 120. Dependerá del ángulo. Cuando más ángulo, claro, si lo pongo así a 90 grados, tendrá que atravesar todo el ancho del libro. Con lo cual, al inclinar el blindaje, la trayectoria es más larga hasta que impactas dentro. Con el mismo grosor, en vez de ponerlo así vertical, consigues más grosor sin aumentar el peso. Esto es una de las principales ventajas del T-34, pero tampoco pensemos que era un carro indestructible, y tampoco pensemos que el T-34-85 era mejor y encima con un cañón de 85 milímetros pues ya era la leche.
No, eran grandes carros y tenían grandes ventajas. Sus amplias orugas, su facilidad de conducción, su equilibrio entre los tres principales factores que un carro de combate ha de tener: movilidad, protección y potencia de fuego. Pero no pensemos que el T-34 se comía a los Panzer IV, porque si fuera así, ¿cómo llegaron los alemanes hasta 80 kilómetros a las afueras de Moscú? Había T-34, pero no era el carro principal. El carro principal era el T-26. Con lo cual, el T-34 es uno de los carros que cambió la doctrina militar alemana. De hecho, Guderian, que era el responsable del cuerpo técnico, dijo: cópienlo, y en vez de copiarlo literalmente, hicieron el Pantera. No lo copiaron, primero por una cuestión doctrinal y racial. Lo que hace un infrahumano, yo como alemán no lo voy a copiar. Pero además no podían literalmente copiarlo, ya que el T-34 era diésel y el Pantera o todos los carros de combate alemanes eran gasolina. Que sea diésel o sea gasolina no es una cuestión solamente del combustible, es que el motor del bloque de un carro soviético está hecho en aluminio, y el aluminio era algo que no tenía mucho Alemania, con lo cual copiar un T-34 técnicamente tampoco era tan fácil para los alemanes. Bien, vamos a ver. Voy saltando porque me vais a perdonar, pero me enrollo mucho. ¿Fue Erwin Rommel un criminal de guerra? No. No hay ningún documento que implique a Erwin Rommel en un crimen de guerra. De hecho, hay muchos que lo que implica o demuestra es su caballerosidad y su respeto hacia los prisioneros o hacia el enemigo. No tenemos ningún dato que avale crímenes de guerras en los cuales Rommel esté implicado directamente. No lo tenemos. Otra cosa es si Rommel hubiese estado en el frente oriental. Manstein, no podemos decir que tiene una implicación directa, pero la orden de los comisarios y muchas ejecuciones de comisarios soviéticos fueron bajo su mando, con lo cual hasta Manstein podría estar manchado de crímenes. ¿Y quién no? No estoy hablando de Manstein, podemos hablar de Zhukov y podemos hablar de todos los que queráis. Pero Erwin Rommel, no. Erwin Rommel es un gran general que tiene ciertas auras, vamos a llamarlo así, que lo han hecho el general más conocido de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, era un excelente general. Y luego mariscal de campo. Excelente. A nivel táctico, era excelente, brillante, rápido, y era el estereotipo del alemán, del oficial alemán ofensivo y rápido. Ya sabéis que al rápido Guderian, era Guderian, a que se llamaba rápido, pero Rommel también, desde luego, también lo era. Además, fue derrotado por los británicos. Y fue luego derrotado en el desembarco de Normandía. Derrotado como fueron derrotados todos, porque ninguno ganó. Pero eso hizo que se mitificara más a Rommel, ya que si tú haces a Rommel, lo pones aquí arriba y tú lo has ganado, pues tú eres aún mejor, con lo cual está mitificado. En tercer lugar, nunca fue miembro del Partido Nacional Socialista, pero al principio fue, vamos a llamarlo así, un ferviente admirador de Adolf Hitler. De hecho, tuvo responsabilidades en la seguridad privada del mismísimo Adolf Hitler. Otra cosa es al final. Evidentemente, en el 44 a Hitler le seguían los tres seguidistas. Model, Jodl, Keitel, Halder ya en el 41 ya tenía sus problemas con él, y Rundstedt después en Nuremberg, cuando Rundstedt fue capturado en Luxemburgo y puso a parir a Adolf Hitler, pero ahí estuvo con él. Pero si tenemos en cuenta que era bueno, encima perdió contra el enemigo, fue enemigo de Hitler, entre comillas, no fue del Partido Nacional Socialista, y está el papel poco claro, su papel en el complot del 20 de abril de 1944, de la Operación Valquiria, pues ya tenemos a un general que es el estereotipo de general prusiano bueno. Y eso también creó la imagen de que la Wehrmacht es buena, las SS son malas. Eso fue hasta 1981, en una conferencia en Hamburgo, cuando se empezó a hablar de los crímenes de la Wehrmacht, no de las SS. Rommel no está implicado en ninguno. Con lo cual, llamar a Rommel un criminal de guerra, no se puede decir que era un criminal de guerra, ni mucho menos. Hablando de operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es la mejor y la más exitosa? Con los criterios que quieras. Pues, José Ángel, de comandos, fíjate tú, de comandos podemos encontrar 1000. Yo sabéis que tengo una preferencia. Por ejemplo, la liberación de Mussolini, que fue mitificada,
es una brillante operación y no fue partícipe Otto Skorzeny, aunque Otto Skorzeny se sumó al tanto, pero no fue él. De hecho, a Hitler le encantaba que le contaran una y otra vez cómo salvaron a Mussolini, lo sacaron de su cautiverio cuando el rey consideró de que ponía en peligro la integridad territorial de Italia. Podemos hablar de las operaciones que se hicieron en las Ardenas, de confusión, ¿no? De esos comandos que se infiltraron y se vistieron con ropa enemiga y tal, que fue un desastre. De hecho, hubo no solamente esta operación, sino que hubo otra operación que también fueron introducidos, lanzados en paracaídas, comandos especiales alemanes para confundir las comunicaciones ferroviarias detrás de las líneas enemigas. Estamos hablando de diciembre de 1944, batalla de las Ardenas. Fueron todos capturados. Con lo cual, es una operación muy famosa, pero que tampoco. Lo hemos visto en YouTube 1000 veces. La resistencia noruega, hablando de Battlefield, que también sale, la planta de agua pesada en Noruega, que evitó el programa nuclear alemán y que gracias a que destruyeron esa central eléctrica y esa presa, pues Alemania se vio gravemente entorpecida. No es cierto. De hecho, el agua pesada había salido destino a Francia y fue transportada en un barco a Francia. No había agua pesada cuando el comando noruego inutilizó la central eléctrica. Además, el programa nuclear alemán no tenía problemas con el agua pesada. El problema que tenía era con los mediadores, el grafito, esos elementos mediadores para contener la reacción, la fisión nuclear, y sobre todo con una cuestión teórica que era la masa crítica. El programa nuclear alemán nunca estuvo cerca de conseguir la Segunda Guerra Mundial. Y esa operación especial en Noruega, pues bueno, hay que darle peso a los noruegos y entiendo que hay que darles pues, la importancia a la resistencia noruega, pero no es trascendental. Para mí, una de las operaciones especiales más importantes fue la incursión en mini submarinos, en submarinos enanos, realizado por los hombres rana italianos en el puerto de Alejandría, en el Mediterráneo. Es una operación brillante, arriesgadísima. He tenido la oportunidad de leer y he tenido la oportunidad en Londres, en el Imperial War Museum, de estar en un submarino, en un mini submarino, y yo no lo entiendo. O sea, es un cacharro de los años 40 con 4 manivelas donde cabe un hombre pequeñito, porque yo soy delgadito, pero soy alto, no, ahí no quepo, meterte debajo del agua, lanzar un torpedo que no falló, al final poner explosivos en un puerto fuertemente protegido, hundir un acorazado británico y huir, me parece algo, una operación, primero, trascendental. Es parecido a la incursión en Scapa Flow que hicieron los U-Boats alemanes, trascendental, importante y que además técnicamente muy arriesgada. Pero aquí tenemos la historiografía al revés. Como son italianos, pues los italianos son malos, ¿no? Llevaban una pluma aquí de uruguayo y, bueno, eran muy guapos, llevaban colonia, pero eran malos. Bueno, pues hubo algunos realmente brillantes, y divisiones como la Folgore que realmente dieron mucha guerra. A mí, como cuerpo de operación especial, me quedo con esa. Más que nada porque he tenido la oportunidad de estar en el mini submarino. Y de verdad, aquí en la pantalla, en mi casita, pienso, tenían que haber atacado con el submarino a la derecha, a la izquierda. Bueno, métete en un submarino de esos en las aguas frías de noche, porque la incursión fue nocturna, en un puerto. Yo no sé ni cómo flotaba el aparatito ese. Pero bien, vamos a ver. Vamos a ver. Francisco Serrano dice, ¿pudo cambiar algo si España hubiera apoyado militarmente con tropas y recursos? Hombre, Francisco, España apoyó militarmente con la División Azul, soldados que lucharon en el frente oriental, no en cualquier lado, que sufrieron y muchísimo en el norte, cerca de Leningrado, en Krasny Bor, y que realmente lo pasaron muy mal. Fue una aportación fundamental, hombre. En los números de la Segunda Guerra Mundial, unas decenas de miles de voluntarios, que no eran voluntarios, de la División Azul, pues tiene la importancia que tuvo. Pero España aportaba un material en las minas gallegas que era muy importante, que es el wolframio. Es un material que se utilizaba para hacer aleaciones y endurecer las aleaciones. Es un material raro que era de vital importancia para hacer las aleaciones de los carros de combate. Y vamos a ver en el 44, sobre todo en el 45, cómo los Koenigsegger o los Panther tenían graves problemas en las soldaduras y en que se resquebrajaba el blindaje. La aleación no era buena. Es una cuestión de metalurgia o siderurgia. Ese material raro, en pequeñas condiciones, se necesita para endurecer el acero. Y España, a partir de 1943, mediados, si no me equivoco, dejó de aportar a Alemania el wolframio.
estos países que aportan cosas son importantes. El mismísimo Albert Speer en 1941 habló de la importancia del cromo, y el cromo lo aportaba Turquía. Él hablaba de que sin la aportación de cromo de Turquía, la industria metalúrgica alemana se vería en crisis en el 43, como mucho 44, en una crisis severa. Con lo cual, la aportación no solamente es una aportación numérica. Un país, hablábamos hoy de Suiza, que estuve en Suiza, un país puede aportar inteligencia, puede aportar tecnología, puede aportar diplomacia, recursos, materiales, soldados, su espacio. El paso de unas tropas por tu territorio puede ser una ventaja estratégica. Imaginemos que Turquía hubiese permitido el paso a Alemania. Mirar un mapa. El Cáucaso, Bakú, está mucho más cerca por Turquía. Pues fíjate la importancia de la neutralidad de Turquía. Es importante, con lo cual España aportó, sí, aportó soldados y aportó, aparte, materiales. Algunos tan importantes como este. ¿Es un país fundamental en la Segunda Guerra Mundial? No, no lo es, porque todo país neutral, no beligerante, llámale lo que quieras, ya que cambió varias veces de estatus, pues no tiene la importancia que tiene una Francia, una Gran Bretaña, evidentemente, o una Rumanía. Pero sí, tenía importancia. Bien. ¿Recomiendas el libro, Daniel? ¿El de Okinawa? ¿El de David? Pues claro, claro que lo recomiendo. Yo me cuesta mucho, lo reconozco, leer novelas, porque me cuesta. A mí necesito datos, y a mí imaginarme en una isla me cuesta. Por eso quizá viajo tanto, porque tengo que ir a un sitio y verlo. Y entonces cuando estoy allí sí que pienso, hostia, ahora sí. Pero a mí este libro me ha conseguido transportarme a Okinawa, lo cual, ya te digo, pues me lo tengo que leer poco a poco. O sea que, bien. Vamos a ver, la Operación Dragón, en el desembarco en agosto del 44 al sur de Francia, ¿por qué no giraron hacia la frontera italiana, acortando la guerra, copando a Kesselring en Italia, etcétera? Joaquín, la Operación Dragón es curioso porque es un desembarco, no sé si lo conocéis, es un desembarco en el sur de Francia, en la Francia libre de Vichy, es un desembarco en el Mediterráneo que se hace casi a posteriori, muy, muy cerquita del desembarco de Normandía. El desembarco de la Operación Dragón tuvo una importancia más que nada, que es que aceleró la retirada alemana hacia su territorio, ya que podían cercar a las tropas. Pero el objetivo de la Operación Dragón era una operación más que nada de distracción. No había los recursos suficientes para abrir, digamos, un segundo frente, y avanzar hacia el norte de Italia. No olvidemos, en mayo de 1940, cuando el 10 de mayo Alemania ataca a Francia, poco después, en junio, los italianos dicen, bueno, pues el día 22 cae Francia, pues a principios de junio los italianos dicen, pues ahora yo voy a meterle mano también a Francia para quedarme los territorios. Y murieron a miles en los Alpes intentando pasar a la frontera. Y además hubo una batalla en una estación de tren cerca de la línea Maginot y también cayeron. Es decir, el paso de Francia a Italia, hay unas montañas bastante grandes por en medio. Por eso fue más sencillo, entre comillas, ya que se ejecutó bastante mal el desembarco en Sicilia en junio de 1943. Pero la Operación Dragón principalmente lo que tenía era la opción de diversión, que se llama. Distraer, abrir un segundo frente y acelerar la retirada alemana hacia sus territorios. No era un frente propio. No es comparable la Operación Dragón a la Operación Overlord. Ni mucho menos, ni en recursos. Con lo cual, sí, cercar a Kesselring mientras se hace el desembarco, que ya estaban en Sicilia, evidentemente había sido un año antes, no había la fuerza suficiente ni era el plan original. Bien. ¿Lo correcto no sería decir Unión Soviética en lugar de Rusia? Sí. Lo que pasa es que hablamos del Ejército Rojo, en Rusia, evidentemente en la Unión Soviética, también estaban los países satélites. Pero bueno, me vais a permitir la licencia de hablar de Rusia, ¿no? Pero sí, sería la Unión Soviética. ¿Es cierto que España apoyó con tropas a Alemania? Sí, es verdad. Desde luego que lo fue. La División Azul. Sí que lo fue. Sí, sí. Aquí veo, Rommel fue un criminal de guerra. Esta ya lo he contestado, ¿no? A ver si me estoy equivocando. Vamos a ver. Perdonadme si me paso algunas, pero es que hay muchas. Vamos a ver. ¿Es verdad que tras la batalla de Kursk hasta Hitler se dio cuenta de que la guerra estaba perdida? Alex, es muy difícil, sobre todo por el carácter dicotímico, hasta cierto punto bipolar, de Hitler, saber
cuando él supo que la guerra estaba perdida. Porque vamos a ver, por ejemplo, que en agosto de 1941, hace 2 meses que ha invadido la Operación Barbarroja, a través de Goebbels, se plantea un armisticio con Stalin. Y esa opción se plantea informalmente a través de un embajador húngaro. Es decir, después del fracaso del cerco de Smolensk, que es en agosto de 1941, es la primera vez que la Blitzkrieg fracasa, ya que se producen 23 cercos, pero el cerco de Smolensk no es completo y muchas tropas soviéticas, a pesar de ser capturadas, consiguen retirarse. La Wehrmacht empieza a dar síntomas de debilidad. Síntomas de debilidad. Para esas fechas, en agosto, los reportes de las divisiones Panzer ya indican que el 50% de los carros de combate ya no están operativos. Y la resistencia soviética se endurece. Es decir, el enorme desgaste que supone, vamos a decirlo mal, destruir al Ejército Rojo. No olvidemos que cerca del 70% de la VVS, de la Fuerza Aérea Soviética, fue destruida en los 2 primeros días de contienda. A pesar de eso, los problemas mecánicos, el desgaste, las bajas, evidentemente también, genera un desgaste y hace que Hitler, en un momento de debilidad, se le plantee incluso llegar a un acuerdo, en la cual Alemania ocuparía la Rusia occidental, la parte de Volga-Don-Dnieper, y Stalin mantendría la Rusia oriental. Posteriormente, esto pasa a un segundo plano y Hitler sigue pensando en la victoria. Y así vamos a ver, no como en la película El hundimiento, pero vamos a ver frases, biografías de Judel, por ejemplo, de su secretaria, en la cual vamos a ver frases hasta en el 45 donde Hitler sigue convencido de que puede obtener la victoria. Mi opinión, claro, es imposible meterse en la cabeza de Hitler y saber cuándo él dijo, hostia, esto se ha acabado, hemos perdido. Yo parto de la base de que si Hitler hubiera llegado a esa conclusión, aún así no hubiera intentado llegar a un acuerdo. Él siempre fue un ferviente creyente de la guerra total. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en esta guerra habían vencedores y vencidos y habría una destrucción total. Lo que proponía para Rusia, que era la destrucción, ya que no había plan para los Untersmuchen, para los infrahumanos, era la ocupación y aniquilación del pueblo eslavo, era lo mismo que se proponía para su propio pueblo. Con lo cual, no podemos ver ningún síntoma, ni siquiera en el 45, de derrotismo por parte de Hitler, ya que cuando está en el búnker y Goering manda ese famoso fax al Führerbunker diciéndole que debido a una ley que el mismo Hitler aprobó en el 41, en el cual si el Führer no está capacitado para ordenar sus tropas, ha de ser relevado, Goering le propone, ya que estás en el Führerbunker rodeado por tropas soviéticas, déjame a mí el mando y dame el mando a mí. Hay 2 días en los que Goering es arrestado, que no está muy claro bien qué pasa, pero hasta ese mismo punto Hitler lo arresta por derrotismo. Y estamos hablando de abril del 45. La guerra está más que perdida. Y aún así Hitler castiga el derrotismo. Con lo cual, Hitler fue algún momento consciente de que la guerra está perdida. ¿Fue después de Kursk? ¿No fue después de Kursk? Yo sinceramente creo que él fue consciente de que la guerra estaba perdida cuando se atraviesa, cuando fracasa después de la Operación Cobra y después de la Bolsa de Falais. Estamos hablando ya, ha sufrido el atentado de la Operación Valkyria, evidentemente. Entonces he dicho 20 de abril, evidentemente que no lo es. 20 de abril es el cumpleaños de Adolf Hitler. Pero después de Valkyria, yo creo que él es consciente de que ha sufrido Bagration, ha sufrido Normandía, Italia está en gran parte ocupada, y yo creo que ahí, mi impresión, por lo que sé, ahí se dio cuenta de que la guerra estaba perdida. Con lo cual es casi un año después de Kursk. Pensar que Hitler nunca fue un gran defensor de Kursk. Realmente fueron ciertos generales los que incitaron, entre ellos Manstein, a la operación Citadel. Guderian no era un gran defensor tampoco de Kursk. Incluso hay un debate sobre si Kursk era ofensiva o era defensiva. El ataque sobre Kursk, sobre el saliente de Kursk, ¿era un ataque o realmente una forma de defenderse? Ya que ese saliente era una oportunidad para embolsar, pero también era una amenaza. Con lo cual, en Kursk, por primera vez fracasa la Blitzkrieg contra unas posiciones establecidas, pero Hitler no era ya muy optimista con Kursk.
aunque le dijo a sus tropas, el destino de esta batalla decidirá el futuro de la guerra, no es cierto. Yo creo que fue en el 44 cuando Hitler se da cuenta, es mi opinión, de que la guerra está perdida. Pero, en vez de llegar a un armisticio, cosa que siempre criticó, el Tratado de Versalles, pues decide llevar a Alemania a la guerra total. Se calcula que murieron cerca de 7 millones de personas desde septiembre del 44 a mayo del 45. Nos los podíamos haber ahorrado. Pero bien, vamos a ver. Aquí me pasan Edgardo me pasa un link, pero no lo puedo ver porque si lo veo me salgo de la página y pierdo el link. O sea que, vamos a ver. Andrés Mejía, ¿de qué hablan hoy? Te voy a sorprender, de la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado del año que hemos hecho en el 2018 en la página, que me gustaría que fuésemos más, que lo compartáis, que sepáis, que la gente sepa que estamos aquí y qué hacer. Y una de las cosas que me habéis dicho es hacer más lives. Bueno, pues bien. ¿Hubo bajas psicológicas en el frente europeo como pasó en el Pacífico? Como por ejemplo en Okinawa, me pregunta Alex Popa. Hombre, Alex, claro que hubo bajas psicológicas, bajas por estrés de combate. Otra cosa es lo que pasó en Okinawa, donde todo el quinto ejército fue sustituido, oficiales enteros, y hubo cerca de un 40% de las bajas eran por estrés, por estrés de combate. O sea, las bajas por psicológicas en Okinawa fueron especialmente elevadas por la dureza del combate. No olvidemos que es donde ha muerto un general de más alta graduación estadounidense, murió en Okinawa, se llamaba Simón Junior Bolívar, y murió allí. Un ejército tuvo que ser reemplazado. Fue principalmente por la dureza del terreno, por los suicidios colectivos y masivos que hizo la población nativa de Okinawa y por los incesantes bombardeos, ataques de kamikazes sobre la flota. Estamos hablando de una batalla de unas dimensiones y de un estrés psicológico brutal. ¿Hubo también en el frente occidental bajas psicológicas? Sí. ¿En esa proporción? No. En esa proporción no, pero sí las hubo. Las vamos a ver en Normandía, las vamos a ver en Jürgen, las vamos a ver en muchos sitios. De hecho, en los reportes de batalla se habla muchas veces de bajas como heridos. Y si vamos a los reportes, por ejemplo, el único estudio que yo he visto que lo detalla es el estudio COSABE 2, un estudio hecho en Kursk, vamos a ver muchas batallas por estrés de combate. Por estrés de combate, gente que se paraliza, que cae y que no puede luchar. Y eso es el frente oriental. Con lo cual, sí, otra cosa es que Okinawa fue especial. Estamos hablando de abril de 1945, estamos hablando de una resistencia ya fanática japonesa, estamos hablando de unas barbaridades y una lucha total, de una perversión del espíritu Bushido, vamos a ver, suicidios colectivos de población, vamos a ver ataques kamikazes desesperados, vamos a ver incluso una operación suicida como la operación Tengo, donde lanzan el Yamato y no llega ni a su zona de operaciones y es hundido por aviones torpederos estadounidenses. Vamos a ver una batalla que es un verdadero infierno. Esa crudeza de las batallas del Pacífico o del frente oriental no son comparables, es verdad, a las del frente occidental, desde mi punto de vista. Y eso que el Bocage y Normandía y Jürgen fue terrible. Pero lo que pasó en el frente oriental y algunas batallas como Iwo Jima, como Saipan, como Tarawa o como Okinawa en el Pacífico son de una crudeza psicológica que no la tenemos aquí. No la tuvimos aquí. Digo aquí porque estamos en Europa. Vamos a ver, dicen que no han dado toda la información respecto a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué crees? Los expedientes clasificados y día a día, poco a poco, los van desclasificando. José Ángel, no tenemos toda la información, pero la historia de la Segunda Guerra Mundial es revisionista. Se aportan datos. La mayor aportación fue en el 91 con la caída del sistema soviético y el acceso a la bibliografía soviética. Gran parte de la información que tenemos sobre las batallas en el frente oriental son información alemana, que tenemos gracias a los informes alemanes. Con lo cual, cuando oigáis esto de la historia lo escriben los vencedores, pues no, porque yo gran parte de los informes que leo son de los perdedores. Con lo cual, no es así. La historia la escribe todo el mundo. Y una gran aporte de fuentes fue, desde luego, acceder a los archivos e información soviética. ¿Que haya información desclasificada que aún falta por desclasificar? O sea, clasificada que falta por desclasificar. Sí. Por ejemplo, tenemos el caso de Rudolf Hess, que si no me equivoco era en el 2005, donde tenía que desclasificarse la información sobre el famoso vuelo de Rudolf Hess el 10 de mayo de 1940 y no lo tenemos. Y faltan muchas cosas por saber. Hace poco se ha conocido, por ejemplo, pues que el padre de Magda Goebbels era de origen judío.
hemos conocido, por ejemplo, el diario de Himmler. Hemos tenido acceso hace poco. Hemos accedido a información y constantemente podemos ir encontrando información de manos privadas, coleccionistas o que aparecen en bibliotecas. Si lo que estás diciendo es algún día aparecerá una información que hará cambiar toda la historia de la Segunda Guerra Mundial y entonces entenderemos que todo era al revés, no, porque no hay ninguna información que pueda desacreditar toda la información que tenemos. La Segunda Guerra Mundial es el conflicto bélico más documentado de la historia. Más documentado. ¿Nos faltan cosas? Sí. Por ejemplo, en la batalla de Berlín se perdió muchísima información. Estamos perdiendo veteranos. No quedan ya casi. Eso es un gran aporte también, experiencias. Pero si esperamos algo que digan, espera, ha salido un documento que Hitler era masón de 5º grado y fue pagado por los judíos, que eran reptilianos, y que entonces él realmente trabajaba para Inglaterra. Pero, no, esto no va a aparecer porque no existe, porque no es verdad. Pues para que eso fuera verdad, todo lo demás tiene que ser mentira. Y no puede ser. Bien. ¿Cómo te pareció la campaña alemana en el Battlefield 5? Sí, el último tigre, ¿no? Sí, la jugué el otro día. No, me he comprado un pepino de ordenador, que no veas, ¿eh? Y se ve de maravilla. Juego en 2K y se ve brutal. Me pareció, dejando de lado el aspecto técnico, que vas con el Tiger pegando pepinos y te cargas a Shermans. Y los Shermans, los Calliope, los que llevan los lanzacohetes, te los cargas como si fueran coches de estos de críos, o sea, un tío vivo. Dejando de lado eso, el trasfondo moral que manda no me desagrada. Tenemos al oficial alemán, pragmático, prusiano, pero que entiende el final de la guerra y entiende que la guerra está perdida, y al lado tenemos a un tripulante del Tiger que es joven, representa que es de las juventudes hitlerianas y que aún sigue pues con el adoctrinamiento y con la energía típica de un chaval de 20 años. Ese dilema entre ambos a mí me gustó, más que nada porque si vemos las Volkssturm o las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, su papel en la batalla de Berlín, pues vamos a contrastarlo con el papel, pues por ejemplo, de Steiner o de Henrici, generales con mucha experiencia que en cambio entendieron que la guerra estaba perdida y actuaron en consecuencia. Mientras que chicos jóvenes, pues con Panzerfaust, se lanzaban a intentar parar a los soviéticos en Berlín. Me gustó. Eso sí, edulcorada, sí. No ver una esvástica, lo digo aquí porque no lo puedo escribir, a mí me desagrada. Y los que me conocéis sabéis que de nacionalsocialista tengo poco, pero la simbología para mí es importante. Pero como no se puede poner esvásticas, pues tienes que ver las cruces germanas, porque es lo que hay. O sea que, vamos a ver. Me preguntan por la página de Joan Varela de Camarada Fibric. Nada, se le ha quedado un chico, se llama Guerrero, que es un chaval de 22 años y que, bueno, se cree que puede ser un día youtuber o algo así y bueno, no tiene ni puta idea de historia y se la ha quedado él. Me echó a mí de la página porque dice que tenía mucho protagonismo y se la ha quedado él. Y se piensa que va a firmar algún contrato en Hollywood o no sé. Y tal, que le den. Vamos a ver. ¿Considerarías al ejército alemán como un ejército criminal? Hostia, esta pregunta es más complicada que tu nombre, que pone aquí Amtem Panton. Está en cirílico y yo cirílico no sé. O sea que, hablando de cirílico, ¿sabéis por qué el IS-2 también se le llama JS-2, ¿no? Al carro de combate ruso, soviético. ¿Por qué se le puede llamar IS-2 o JS-2? Ahora hago la pregunta yo, que llevo hablando un buen rato. Estoy pegando una chapa. ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué se le puede llamar? Hola Luis, acabas de llegar. ¿Por qué se le puede llamar al carro de combate soviético IS-2 o JS-2? ¿Por qué se le puede llamar de las dos maneras? Es correcto. ¿Alguien lo sabe? Es que ahora he visto un nombre muy raro. Ahora pregunto yo, ¿eh? No me jodáis, que llevo todo el rato hablando yo. Siempre digo que va a ser cortito el live y luego son las 1 de la mañana y me paso hablando aquí. Por la forma de escribir el nombre de Stalin, dice Brian. Sí, ¿podría ser más detallado? ¿Más preciso? A un señor con bigotes, sí, sí, sí. Por Joseph Stalin, sí. Porque se podía escribir Joseph Stalin o Joseph con I latina Stalin, con lo cual a veces se le llama IS-2 o a veces se le llama JS-2, pero sí, es por eso. Joseph Stalin o Joseph Stalin. Bien, bien, joder, tenéis un nivel enorme, habéis aprendido un huevo, ¿eh? Ya sabíais mucho, quiero decir, ¿eh? Pero vamos. Vamos a ver.
¿Crees que Estados Unidos le habría declarado la guerra a Hitler si esta no se le declaraba en diciembre del 41? Mira, Alex, es difícil saber, ¿eh? Es difícil saber si Roosevelt hubiese declarado la guerra a Alemania. Lo que está claro es que la administración estadounidense tenía ganas de entrar en la guerra. Eso es más que evidente. Había intereses económicos e intereses militares. Lo que sí que es cierto es que por área de influencia, lo que primero, como decían, primero Japón. Y el hecho de que el Japón atacase en Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, esto a Roosevelt le vino de maravilla, ya que pudo movilizar a toda una sociedad que estaba apostada en el aislacionismo, con el lema de American First, y la sociedad americana no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial. El ataque de Pearl Harbor fue magnificado adecuadamente por la propaganda y por la prensa estadounidense. Magnificado quiere decir que ya fue un ataque muy importante y se magnificó. Como es lógico, como pasa en todos los países, no pensemos que es que Hollywood y esto los judíos, no, es que es lógico. Pero además que fue un ataque sobre territorio estadounidense. Yo siempre lo he comentado una vez. Estados Unidos preveía la posibilidad de ese ataque. Y la preveía, una de las opciones era Pearl Harbor, pero no era la principal. También se hablaba de Midway, también se hablaba de las Filipinas, o en una base estadounidense en el Pacífico. Pero que ataquen en una base de un territorio ajeno, bien, pero atacaron suelo estadounidense. Y esto tiene una capacidad de movilización enorme, enorme. Con lo cual, Roosevelt está claro que tenía el día de la infamia, le fue de maravilla. Pero si no hubiese pasado eso, para que eso no pasara, Japón no habría atacado Hawái. Y si Japón no habría atacado Hawái, ¿hubiese entrado Estados Unidos en la guerra en la Europa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuándo? 42, 43, cuando mejor lo hubiese convenido. Quizá en el 43, después de Stalingrado. Después de Stalingrado hubiese sido un buen momento para entrar. Pero es que en el 43 ya desembarcaron en África del Norte. Con lo cual, sin Japón, sin conflicto en el Pacífico, pues yo creo que se hubiese acelerado, hubiese sido antes, incluso, ¿eh? Pero hubiese sido esto. En África del Norte, las colonias, Italia, meter el pie en la Europa continental, cuidado. Yo creo que no lo hubiesen hecho hasta, como lo hicieron, en el 44. Pero que Estados Unidos hubiese entrado en la guerra, sin duda. Sin duda que hubiera entrado en la guerra. Por una razón o por otra. Más tarde o más temprano. Aquí o en África. Podría haber sido la operación Torch o la operación Torch. Pero que está claro que Roosevelt quería entrar en la guerra. Daniel, juega War Thunder, está asombroso. Pues, pero si patrocino War Thunder, incluso di un link para War Thunder, que, ¿ves? Lo teníamos en Camarada Fibric y patrocinábamos War Thunder porque, oye, nos ayudaban y nos ponían publicidad y tal. Y el chaval este, el gordito este, se la ha quitado. Pero bueno, me gusta mucho War Thunder, lo tengo. O sea que sí. Bien. Vamos a ver. Pum, 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 pum. Luis Carlos habla, dice, Rommel bosquejó un plan para el frente ruso, haciendo hincapié en crear más cazacarros. Creo que no se le propuso al OKW, aquí pones OKV, es OKW, Oberkommandwehrmacht, o OKH, Oberkommandherr, es el OKW, o a Hitler, porque no fue escuchado. Rommel bosquejó un plan no para hacer más cazacarros, sino para hacer más cañones antitanques. El plan, que a mi gusto no es acertado, desde mi casa, en 2018, yo, Daniel Sam, digo que Rommel se equivoca. Pensar toda la validez que tiene eso, pero la validez que tiene no es porque yo sea yo, Rommel es Rommel y yo soy yo, o sea, él es él y yo no soy nadie, pero claro, yo tengo visión retrospectiva. Rommel lo que propuso no era solamente cazacarros, era principalmente cañones antitanque. Propuso hacer eso ya que el consumo de combustible sería más bajo, la eficacia del cañón antitanque es muy elevada, es más difícil un cañón antitanque de abatir muchas veces que un tanque, ya que no pisan minas, no caen en zanjas, no se averían tan habitualmente. Sin embargo, este plan no fue propuesto, es verdad. Fue un plan que aparece en las memorias posteriores de Rommel y que yo estoy convencido que Hitler no hubiese aceptado porque es un plan eminentemente defensivo. Es defensivo, mientras que el tanque es un arma eminentemente ofensiva, el cañón antitanque es eminentemente defensiva. Con lo cual, plantearlo, si no me equivoco, lo planteó para el 43. No se planteó, es cierto,
eran principalmente cañones antitanques, aunque también cazacarros, Stuck 3, pero principalmente cañones antitanque. Y si se hubiese propuesto, estoy seguro que Hitler no lo hubiera aceptado, porque ya había declarado las Fostum, las ciudades fortaleza, y ya rechazaba toda estrategia o planteamiento defensivo. Y el de Rommel, lo era. No creo que hubiese sido la solución. Siempre lo he dicho, no hay ningún arma que cambia. Pues en vez de hacer un tanque, hago 5 cañones antitanque. Vale, y en vez de hacer un tanque, hago 3 aviones. Sí. Pero si haces mucho de una cosa, no haces de otra. No era una cuestión de equilibrio entre las diferentes fuerzas lo que generó la derrota alemana, ni mucho menos. Vamos a ver. Creo que un buen elemento es el mito del milagro de la casa de Brandenburgo, que hacía soñar a Hitler de forma casi delirante con una solución casi milagrosa, como le pasó a Federico II al morir la zarina Isabel. Sí, hay una anécdota muy curiosa que no sé quién era, creo que es Halder, que cuenta que un día va a ver a Hitler en la Cancillería y se encuentra a Goebbels gritando por los pasillos: la guerra está ganada, ya que le acaban de enseñar no recuerdo cuál, de las Wonderwaffen, de las armas milagrosas alemanas, ¿no? Ese sentimiento casi del arma milagrosa. ¿Es esperanza o realmente es desesperación? Yo creo que lo era, porque las verdaderas armas milagrosas que fueron operativas, las V2 y los Messerschmitt 262, no cambiaron el escenario. Cuando en el 44 entra el Messerschmitt, los bombardeos sobre Alemania siguen siendo intensísimos, con lo cual es un gran caza, sí, posiblemente el mejor caza de la Segunda Guerra Mundial. ¿En un número suficiente y capaz de compensar la superioridad aliada? No, ni mucho menos. ¿Y las V2? ¿Cuántas V2 se lanzaron sobre Normandía? Ninguna. Ni V1 tampoco. Con lo cual, ¿qué podían cambiar? Nada. Vamos a ver. Me voy saltando. Hago 2 o 3 más, porque es que si no, macho, me quedo aquí hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Vamos a ver. Ostras, esta me la hacéis mucho, ¿eh? Mi opinión sobre si podría haber una tercera guerra y quién la ganaría. Siempre digo la misma cita, la de Einstein, que dice: yo no sé cómo empezará la tercera guerra mundial, pero sé o sea, no sé cómo empezará la tercera guerra mundial, pero sé cómo acabará, que es a palos, con palos, porque no habrá nada, será nuclear y se acabará todo, con lo cual espero que no haya una tercera. ¿Y quién la va a ganar? Pues no lo sé. Pues partiendo del principio de destrucción mutua, que es uno de los principios de disuasión nuclear en la carrera armamentística, en principio, si hay una guerra nuclear, no gana nadie. Nos jodemos todos y a tomar por saco, o sea que prefiero no pensarlo. La historia la manipulan los vencedores a su favor. Esteban Faustino. Yo no he entendido nunca esto. La historia la manipulan. Yo supongo que entiendes por historia Salvar al Soldado Ryan, o Enemigo a las Puertas, o Derrota Mundial de Salvador Borrego. Porque tenemos panfletos de todo tipo, ¿eh? Tenemos Salvar al Soldado Ryan, una grandísima película, pero que si crees que eso es historia y solo sabes de eso y piensas que el desembarco de Normandía fue el punto de inflexión y que gracias a los americanos, a Tom Hanks principalmente, al dispararle con una M1911 a un Tiger, detuvo a los alemanes, pues el problema no es de la película, el problema es que estamos entendiendo mal eso. Y si el problema es que nos creemos a un nacionalsocialista como Salvador Borrego o como Buchaca, como otros, diciendo tonterías en un libro, llámale panfleto, de derrota mundial, donde Hitler era buenísimo, todo era buenísimo y los otros eran malísimos, pues tenemos el mismo problema. Es que la historia no es eso. Es que la historia no es eso. Es que la historia es algo serio. Es que es una ciencia social. Es que lo que se dice tiene que estar referenciado. Tiene que haber una bibliografía y unas fuentes primarias. Luego podemos interpretar los datos, pero son datos. Entonces, ¿manipular la historia se puede? Claro, se puede. Yo puedo salir aquí y decir: el Tiger era el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Y punto. ¿Por qué? Porque tenía un cañón de 88 milímetros. Y aparte yo vi en Fury que se cargó 5 Shermans. Y era la hostia. Y si en vez de hacer 1566 Tigers, hacen 10.000 Tigers, Alemania gana la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues coño, pues si tienen 1500, ya tienen 10.000, pues no hay Dios que los pare. Y ala. Y ya le he dicho, pero la estoy manipulando. Pues si hay alguien que me vendrá y me dirá: perdona. Si hacen 10.000 Tigers, la gasolina de los Tigers, ¿quién la pone? No, pues hacemos más. Pues hacemos más, ¿eh? Esto es de videojuego. No. No, pero es que, no, como tenían petróleo sintético, pues le dan a la máquina y hacen más. Ya, pero es que perdieron Ploesti, en Rumanía, la bombardearon ya en el 44. Bueno, pues compran fuera. Claro, compran fuera y los 10.000 Tigers campan por las estepas rusas.
¿Y a quién le compran? ¿A México? ¿México? Ya. ¿Y cómo llega el crudo? Porque había un bloqueo marítimo de la Royal Navy. Bueno, claro, la historia del problema no es que sea manipulable, es que para entenderla hay que saber, hay que estudiarla. Y es la mejor manera de que no te la manipulen. A mí que me diga alguien que los rusos eran buenos, yo es que claro, ya el concepto a mí ya no me entra. Yo no me he leído nunca un libro que ponga, los rusos eran buenos. Página 1, los rusos eran buenos. Página 2, muy buenos. Página 3, eran los mejores. Ese libro algo así lo tiro por el bolsillo. O sea, lo tiro por la ventana. No, los rusos eran buenos. ¿Qué rusos? Antes me preguntabais, ¿los alemanes eran criminales? ¿El ejército alemán era un ejército criminal? Hostia, ¿el ejército alemán era un ejército criminal? No, el ejército alemán era un ejército que cometió muchos crímenes de guerra, como los japoneses, como los estadounidenses. Ah, ¿era todo el ejército criminal? ¿Era la población también criminal? No. ¿Hitler era un criminal? Sí. ¿Stalin era un criminal? Sí, porque cometieron crímenes bajo sus órdenes. Entonces, digo, para manipular la historia hay que simplificarla. Hay que simplificarla, hay que hacerla pequeñita, facilita, para podértela tragar fácil. Pero, joder, yo intento estudiar para que eso no sea así, para que penséis y para que entendáis de que las cosas no son tan sencillas. Entonces, la historia no la escriben los vencedores ni la manipulan los vencedores. A mí, si me quieren contar de que Estados Unidos fue quien ganó la guerra aquí en Europa, tengo miles de datos y miles de libros que dicen todo lo contrario. Con lo cual, que no me vendan una moto, pues no me la van a vender. Y si alguien me dice que los judíos no los mataban, que no los mataban, que no eran 6 millones, 6, 4, 3, que no los mataban. Tengo millones de libros, millones de datos y de testimonios que también afirman lo mismo. Entonces, ¿qué eres? ¿Nazi o comunista? No, ni nazi, ni comunista, ni... Me gusta la historia, pero no me digáis esto. Perdonad, es que me ponen un mala hostia. La historia se manipula. La manipulan los vencedores. Entonces yo, que soy español, que no soy ni vencedor ni no vencedor, ¿qué hago? La manipulo aquí, os como la cabeza, os cuento milongas para que seáis nazis. O no, es que no lo sé. Pero bien, vamos a ver, perdonadme, que es que me caliento, ¿eh? Joseph Stalin. Vamos a ver. Tutun, 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 tutun. Mira, aquí José dice, la Segunda Guerra Mundial fue una improvisación por parte de Alemania y sus victorias fueron gracias a su gente y a sus generales, no a su maquinaria bélica, hablando del 39. Coincido en que en gran parte fue improvisación en el sentido de que las cosas no salieron como querían. No podemos hablar de que la invasión a Polonia el 1 de septiembre del 39 fue improvisada, ya que ya en el 37 Hitler ya avisa a sus generales de que Alemania va a la guerra, lo que él prevé que la guerra será posterior, en el 41 o 42, y será contra Rusia. En el 39 le estalla en sus manos la guerra contra las potencias occidentales, cosas que él no preveía, no preveía. Con lo cual, el resultado de la invasión de Polonia es una improvisación. No, ya que invadió deliberadamente, bajo un ataque de bandera falsa. Siempre hablamos de Estados Unidos, sus ataques de bandera falsa que justifican, pues en Cuba, la Primera Guerra Mundial. Alemania también lo hizo, en una estación de radio. Pero la consecuencia es un ataque intencionado, planificado y programado. No olvidemos que el 26 de agosto firma el pacto de Ribbentrop-Molotov con Rusia y el día 1 le mete a Polonia. O sea, no es casual. Lo que pasa es que la consecuencia es no esperada. Hitler se queda su traductor en las memorias, el traductor que tradujo el día 3 de septiembre la declaración de guerra que el embajador, primero británico y después francés, le entregaron. El traductor que estaba allí afirma de que Hitler estuvo 2 horas dubitativo mirando por una ventana, ya que él lo decía, ¿quién quiere una guerra por Danzig? Él no se lo esperaba. Y nos vamos a contar después la guerra falsa, que es desde octubre que cae Polonia hasta el caso amarillo 10 de mayo, nos encontramos 7 meses casi, que no hay grandes operaciones, porque Alemania no sabe cómo meterle mano. Con lo cual, es improvisación. Sí, porque además luego la derrota de Francia es brillante, pero sí que es improvisada, ya que no es esperada. Suceden cosas que no estaban previstas y eso hace que un país como Francia, uno de los mayores ejércitos del mundo, un vencedor de la Primera Guerra Mundial, sea derrotado del 10 de mayo al 22 de junio, en un mes y 12 días. Eso es algo circunstancial, pero que sucede también, como tú dices en tu frase, a la excelencia, gracias a la excelencia del ejército alemán. Y sobre todo de sus oficiales y suboficiales. No es de sus tanques.
Hoy hablábamos del Char 2C, el mayor tanque, pero estamos hablando del Renault F-17, estamos hablando del Somoa, estamos hablando de carros de combate franceses que eran muy superiores al Panzer III, por ejemplo, que invadió en Francia principalmente, o al Panzer II. Pero la doctrina militar alemana era muy superior y sus oficiales también. Y eso genera algo circunstancial. Con lo cual, sí, hubo mucho de improvisación en las decisiones de Hitler, pero principalmente porque las cosas no le salían nunca como él quería. Y en gran parte, quien arreglaba sus desastres eran sus generales. Eran sus generales. Con lo cual, a mí cuando me comparan a Hitler como un gran estratega, pues no, no es verdad. No es verdad. Polonia cayó, evidentemente. Más que nada porque también el día 16 de septiembre de 1939, Rusia invade la Polonia oriental, perdón. Con lo cual Rusia cae. No es un paseo militar. No es un paseo militar. Pensamos que allí la Blitzkrieg es innovadora, el mundo queda consternado y Polonia cae. No. Hubo un 32% de bajas de la Luftwaffe. Los carros de combate alemanes demostraron graves carencias y luego había mucha indulgencia e indisciplina en los soldados alemanes, ya que era una Wehrmacht de nueva creación. Veníamos de los Freikorps. Es un soldado nuevo, es un ejército nuevo, con lo cual no es una máquina perfectamente engrasada. Pero su primera derrota ya llega en verano del 40 contra Gran Bretaña. Ya es la primera derrota que tiene. Y a partir de aquí empieza el gran avance en Rusia, pero ya tiene también la derrota en el invierno, en la batalla de Moscú. Con lo cual esa guerra también rápida se convierte en una guerra de desgaste. Con lo cual le digo, fue improvisada, no improvisada, pero es que nunca le salió bien a Hitler. Nunca le salió bien. Y fueron sus ansias, su visión de una Alemania superior, que aunque las cosas vayan mal, es que somos mejores. Los japoneses eran aún peor, aún peor. Pero esa prepotencia la pagaron cara. Los aliados eran prácticos, pragmáticos. De hecho, tenían un mando unificado. Vemos las imágenes de, oye, Eisenhower, estamos viendo a Montgomery, a Patton, a Bradley, juntos, diseñando la estrategia para liberar Francia. Joder, yo no vi nunca a Manstein con Yamashita, no, estos iban a cada uno a su bola. Cada uno a su bola. Bueno, ese es el problema. Luego es que es improvisado. Pues normal. Vamos a ver. Y la famosa tercera oleada de Pearl Harbor. ¿Por qué Yamamoto no lanzó la famosa tercera oleada? Mira, me lo preguntas Joaquín Gómez. ¿Por qué no lanzaron? Hubiera sido definitiva para avanzar y cerrar la armada USA un año más. Joaquín, en primer lugar, la tercera oleada no se lanzó porque no estaba planificada. Y en eso, tanto Nagumo como Yamato, como Minoru Genda, que eran los tres oficiales, vamos a decir, más importantes, desde luego, de la operación del ataque a Hawái, si algo adolecían los japoneses es que eran bastante cerrados y muy poco propensos a la creatividad y a la espontaneidad. Había planificada 2 oleadas y se hicieron 2 oleadas. Bien, la tercera oleada en principio tenía que haber servido para destruir los depósitos de combustible y eso hubiera retrasado un año el despliegue de la Armada en el Pacífico. Comentar varias cosas. Los depósitos de combustible no fueron atacados ya que no eran objetivos delimitados. El ataque de Pearl Harbor fue un desastre. Estratégicamente fue un desastre. Para mí Japón empezó a perder la guerra el 8 de diciembre. Empezó a perder la guerra desde que empezó. A pesar de que tuvo 6 meses de expansión. A los 6 meses empezaron en Guadalcanal y a tirar para atrás. Pearl Harbor fue un desastre estratégicamente. Tácticamente puede ser un acierto. Es decir, estratégicamente abrió una guerra que Japón no podía ganar. Es un error. Tácticamente atacaron allí donde tenían que atacar. Sí, yo creo que sí. Pearl Harbor era el sitio. Y operacionalmente fue un desastre absoluto. Ya que si vemos los hundimientos, aparte del espectacular hundimiento del Arizona, vamos a ver un hundimiento, si no me equivoco, de 6 barcos total, hundimiento total, y un buque blanco, un buque desarmado. Vamos a ver, la flota que se desplegó para atacar a Pearl Harbor es enorme, enorme. Es que llevaban detrás buques cisterna, acorazados, destructores, cruceros, evidentemente portaaviones, llevaban bombarderos, llevaban cazas, llevaban torpederos para atacar a unos
barcos amarrados a muelle, a puerto, y por sorpresa, ya, fue un desastre. Pero los depósitos de combustible que estaban en la base de Oku, bueno, en Hawái, en la base de Pearl Harbor, en la isla de Oku, eh, tenían primero dos capacidades. Unas eran depósitos autosellantes. Autosellantes. Quiere decir que tienen la capacidad de autosellarse en caso de pérdida. Y además tenían un sistema de evacuación de emergencia subterráneo, en el cual todo el combustible podía ir a depósitos subterráneos en caso de ser bombardeados. Con lo cual, el ataque a esos depósitos de combustible hubiese supuesto un contratiempo. Sí, no de un año, ni mucho menos. Pero no hubiese supuesto la destrucción total de la logística en el Pacífico de la US Navy, ni mucho menos. Pero además, si nos fijamos, vamos a ver que las bombas que lanzaban los bombarderos, medios, evidentemente no pesados, porque eran embarcados japoneses, no tenían la capacidad para atravesar los muros de hormigón tan fácilmente. De hecho, muchas de las bombas que se lanzaron eran bombas de 250 kilos y algunos de los torpedos fueron manipulados artesanalmente para poder funcionar mejor. De hecho, el hundimiento y el estallido del Arizona no es que sea casual, ni mucho menos, pero es un disparo, digamos, de suerte, ya que entró por la proa la bomba, cayó en un depósito de municiones y hizo estallar el acorazado, lo cual no es muy habitual. Pero no pensemos que destruir los depósitos de combustible hubiese supuesto automáticamente destruirlos todos. Primero, no había las armas adecuadas para bombardear esas grandes estructuras de hormigón. Segundo, esos depósitos de combustible tenían la capacidad autosellante y de evacuarse automáticamente. Y tercero, no olvidemos la potencia industrial que tenía Estados Unidos para reponer o llevar buques cisternas allí o a Midway, que es, como sabéis, el día 7 de diciembre se atacó en Pearl Harbor, pero vamos a ver el desastre que hicieron los japoneses en Midway, porque atacaron en Midway y había 4 soldados, mal hablando, y 2 destructores se fueron al garete. 2 destructores. Y tardaron, si no me equivoco, 3 semanas para ocupar la isla. Y era una isla que había 4 soldados americanos, marines. Muy bien, pero eran soldados. Con lo cual, no, la guerra no se hubiese atrasado un año, ni mucho menos, por destruir unos depósitos de combustible en una isla del Pacífico. No es así. ¿Hubiese sido una molestia? Desde luego, pero la capacidad industrial de Estados Unidos la hubiese compensado. No olvidemos que los cargueros Liberty, los cargueros que creaba Estados Unidos para proveer a Inglaterra de recursos, creaban uno al día. Es un carguero enorme, el carguero más grande de todos los tiempos en aquel momento, y hacían uno cada día en los astilleros. La capacidad industrial de Estados Unidos podía sobreponerse a eso y a mucho más. Vamos a ver. Se puede decir que el acero alemán decayó muy precipitadamente. Espera, voy a ponerme así. No sé si estoy... ¿Se me ve menos guapo, menos feo? Igual, no sé. Es que me veía desenfocado. Luis pregunta, ¿se puede decir que la calidad del acero alemán en los carros de combate eliminó mucho la supervivencia de las tripulaciones? Eliminó mucho la supervivencia. Luis, replantéame la pregunta. ¿Se puede decir que la calidad del acero alemán, entiendo que la buena calidad del acero alemán, en los carros alemanes, eliminó la supervivencia de las tripulaciones? Es decir, ¿mejoró la supervivencia de las tripulaciones? ¿O eliminó las tripulaciones? No, no lo sé, perdóname. Fernando Gallegos, ¿existió verdaderamente el Holocausto? Sí, existió, sí. Alemania sistemáticamente persiguió, encerró y eliminó a la población judía. Lo hizo tanto en Alemania como en los países ocupados, como en el este. Y no solo contra la población judía, homosexuales, gitanos, eslavos, disminuidos psíquicos. Sí, Alemania fue un país que tuvo una política de eliminación genocida. Es cierto, documentado, claro. Pero si es que es lo que dijo Hitler que iba a hacer. Pues es que parece como que... bueno, pero si lo dice, si lo escribió ya en el Mein Kampf, después del Push de Múnich cuando estuvo en la cárcel. Sí, y hizo eso, claro que hizo eso. 6 millones, 5, 4. ¿Cuántos soldados murieron? ¿Cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? Exactamente, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Lo sabemos? ¿No? Vamos a mirar los censos, por ejemplo, de Rusia en 1937, los últimos que tenemos. Bueno, no están claros, ¿no? ¿Cuánta gente había en Rusia? Si no tenemos claros esos datos, evidentemente, porque hace ya 100 años casi de eso, no vamos a decir son 6 millones o 5, pero que Alemania sistemáticamente exterminó a grupos de gente por sus criterios raciales, religiosos. Claro que lo hizo. Claro que lo hizo. Ah, ¿eso le convierte en el único criminal? No, en el peor. Pero no en el único. Claro que no. El Holodomor en Ucrania
fue una gran aberración. Y la hambruna de Bengali de Churchill, una gran aberración. Y los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, una gran aberración. Y Dresde, una gran aberración. Pero a Dresde se le bombardeó porque eran dresdianos. No, pues a los judíos sí, porque eran judíos. Pues eso es genocidio. Lo otro es crimen de guerra. Es la diferencia entre crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio. Bien. Daniel, ¿cuándo vas a ir a alguna isla del Pacífico como Guadalcanal o Taragua? Jesús, tengo tiempo para viajar y afortunadamente algún recurso, pero me pilla lejos, ¿eh? He estado en Japón, pero hace tiempo. Pero es que, claro, me es más fácil irme a Rusia, que quieras que no, la tengo a 3 horas de vuelo, que no irme a Guadalcanal, que la tengo en el Quinto Pino. Si voy, desde luego os enteraréis. O sea, antes que mi familia, lo sabréis vosotros, o sea que no os preocupéis. Libros de la Segunda Guerra Mundial que menos te gustan. Pues mira, el Mein Kampf, lo he intentado leer y lo he leído, ¿eh? Pero es insufrible, es horroroso ese libro. No porque sea de Hitler, ¿eh? Te puedes leer cualquiera de Marx también y es exactamente, para mí igual, pero este no lo soporto. Y el de Derrota Mundial, como me hablaron mucho de él, lo intenté leer, pero de la risa no pude. De la risa, no pude. Porque no es un libro, ¿eh? No nos olvidemos, es un nacionalsocialista que habla de los buenos que son los nacionalsocialistas. Y se lo vende a nacionalsocialistas. Dicen, pues llevan 25 ediciones. Coño, porque hay muchos nacionalsocialistas. No porque tenga nada más. Pero es un insufrible, vamos. Una parte no malinterpreta, transgiversa directamente las cosas, ¿eh? O sea, y se queda tan ancho. O se quedaba, no sé si Salvador Borrego murió o no murió, pero no. Así como, por ejemplo, David Irving. eh, Irving era un enorme historiador. Uno de los mejores historiadores. Posteriormente, tendió hacia el revisionismo histórico malinterpretado. Y ese no es el problema. Es un gran historiador, uno de los mejores, sobre todo a partir de los años, hasta los años 80. El problema es cuando empieza a hablar del ratio fire, cuando empieza a hablar en Dresde de encuestas que son falsas, es decir, cuando empieza directamente a falsificar. Porque en su libro, de ejemplo, sobre Dresde, el bombardeo de Dresde, falsificó entrevistas, falsifica para poder justificar. Que está claro que ahora tenemos una visión muy objetiva, que la ventaja nos da la distancia, de entender que en esta guerra los buenos y malos es difícil hablar de ellos. Pero en esa época, el contexto, siempre os hablo del contexto, un Irving que ha vivido toda la historiografía que habla de que Alemania eran malos, malos, muy malos y los demás solamente eran buenos. Cuando sales de esa burbuja y empiezas a tener acceso a la información y a investigarte, tú tienes el riesgo de correr y para luchar contra eso, que está bien porque es una visión parcial de la historia, te vas al otro lado. Y es lo que hizo Irving. Pero falsificó documentos cuando era un historiador con un método muy bueno y un tío muy detallista, muy perspicaz. Pero es una pena. Salvador Borrego no es eso. Es un vendelibros. Es como Suvorov, que hizo el libro Icebreaker sobre el ataque preventivo soviético que iban a hacerle a Alemania. Era un exagente del KGB, del NKVD, que huyó a Londres y vivió. No es historiador, no es escritor. Se inventó en base a unos documentos que Rusia iba a atacar a Alemania y por eso Alemania atacó a Rusia. Pero es que eso lo puedo entender, porque, bueno, vendes libros y el Icebreaker vendió muchos libros. Vale, pues ya está, te has ganado dinero y ya está. Hostia, un Salvador Borrego, pues vale. Pues. Pero un Irving, a mí me da pena. Me da pena porque era muy buen historiador y es muy buen historiador. Juan José, hola, me acabo de enterar del live. Pues ya, Juan José, estoy empezando. Justo estoy empezando. Llevo 1 hora y media, o sea que nada, estamos en el preámbulo. Yo estoy ya reventado, Juan José. Ha habido uno que me ha dicho lo de que la historia se manipula, no sé qué, ya me he puesto en vez de los de esto. Pero bien, vamos a ver. ¿Es cierto que el ejército alemán usaba droga para mejorar a sus soldados y rendimiento? José Luis, claro que sí. El perbatín, una metanfetamina. ¿Mm? Solamente en el ataque a Francia se distribuyeron más de 7 millones de dosis de perbatín. Sí, sí, era una metanfetamina que se suministraba. De hecho, se suministraba también a la población civil como analgésico y después se suministró, se llama pervitin, y se suministraba en grandes dosis. Sí, desde luego que sí. Los rusos tenían vodka, cada uno lo suyo. Daniel, hace días que me comentaste que un día matizarías el milagro de Speer. ¿A qué te refieres? Ay, voy a ver cuántas me quedan, vale.
Voy a hacer un par, ¿vale? Juan José, mira, el tema de si miramos la producción armamentística alemana, y lo viste, por ejemplo, en los gráficos que saqué el otro día de un libro de referencia. Aunque, insisto, si queremos ver economía de guerra, os recomiendo Waves of Destruction de Adam Tooze, un gran libro sobre economía de guerra. Si vemos la producción armamentística, en el 44, Alemania incrementa casi un 50% la producción general, tanto de aviones como de carros de combate, como de armamento. Lo cual es sorprendente, ya que en el 44 Alemania está sufriendo y mucho los bombardeos, además de que está evidentemente bloqueada navalmente por la Royal Navy. Con lo cual a priori es importante y es sorprendente cómo Alemania pudo realmente multiplicar su producción en los peores momentos de guerra. Aquí está el famoso Albert Speer, que entra como ministro de Armamento y es cierto que en gran parte lo que hace es que racionaliza de forma eficiente la producción de armamento. Minimiza los proyectos, los sintetiza y agrupa a ciertas, vamos a llamarlas así, organizaciones para que la burocracia sea más ágil y los proyectos lleguen a término. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que hace es que hace una organización más eficiente de la productividad alemana. Más eficiente. Pero también es verdad de que si vemos gran parte de lo que hizo, sobre todo en aviación, del aumento de la producción del Focke-Wulf 190 o del Bf-109, muchos de esos proyectos ya lo fueron antes con TOT. Ya estaban en marcha. Él lo que los puso los ejecutó. Pero gran parte del milagro no es el hacerlos, sino el diseñarlos. Y eso ya venía de antes. También es verdad que se incorporó en el 44 una gran masa laboral esclava, mano de obra esclava, de campos de concentración, campos de exterminio. Y eso aumentó mucho. Vamos a verlo siempre, como estas armas milagrosas, como el MES 1262 o como el V2, es producido por población presa. Vamos a verlo, por ejemplo, como en el 44 ya Hitler dice que el mayor empresario de Alemania es Heinrich Himmler, ya que él es el que tiene más trabajadores. Además, en el 43, no en el 44, antes de ese famoso milagro, Alemania ya ha declarado la economía de guerra. Ha declarado que todos los sistemas productivos se encaminan hacia la producción de armamento, de esfuerzo bélico, en detrimento de bienes de consumo. Eso ya es en el 43 y se incorpora ya a la mujer de una manera más intensa en las fábricas. Con lo cual, lo que vamos a ver es que evidentemente Albert Speer hizo un gran trabajo, pero hay cosas ya en el 43, como la extracción de la economía de guerra, como en el 44, la incorporación de mano de obra esclava. Vamos a ver que ya hay diseños anteriores de TOT, programas anteriores que se ejecutan, pero que dan rendimiento un año después, y se empieza a ver la eficiencia en eso. Pero Albert Speer, evidentemente, aparte de que era un arquitecto muy bueno, hizo muy bien su trabajo. Pero no podemos achacarle a Albert Speer el milagro. Es decir, no todo estaba mal y de golpe llegó Albert Speer y hizo ¡pam! Y los aviones empezaron a salir como churros, ni mucho menos. Sí que es verdad que lo que hizo algo muy bien es que centralizó los recursos. Fíjate que centralizó los recursos, pero en cambio diversificó las fábricas. ¿Qué problema había? Si vemos, por ejemplo, en Rusia, la fábrica de Tankograd, pues detrás de los Urales se producían los tanques y tenían centralizadas las fábricas. Eso era principalmente por la ventaja que te da el que no puedan ser bombardeados esos centros de producción. Alemania no tenía esa posibilidad. Si concentrabas toda la producción de un arma en una sola fábrica o en un solo emplazamiento, corrías el riesgo de ser bombardeado y todo ese proyecto caía. Lo vemos, por ejemplo, en Peemont, la base de Peemont, donde se desarrollaban las V1 y las V2. El bombardeo en Peemont retrasó mucho la evolución. No lo impidió, pero retrasó mucho. Con lo cual, Albert Speer lo que hizo es que diversificó los rodamientos, tecnología, radar, fuselaje, metalurgia, lo diversificó. Y eso lo que hacía es que diversificó la producción de las armas, pero centralizó aquellos ministerios que tenían que decidir qué salía al mercado, por decirlo de una manera, y qué no. Mientras que en épocas anteriores había 85.000 tíos, hablando mal, porque no voy a entrar en detalles sobre la estructura, porque es un follón, de 85.000 tíos diciendo esto sí y esto no. La Kriegsmarine luchaba contra la Luftwaffe. La Luftwaffe decía a Goering que si un antiaéreo es un antiaéreo, aunque no vuela, es suyo, porque es de la Luftwaffe. Entonces los de la Kriegsmarine decían, ya, pero yo quiero hacer un
un portaaviones. Y el otro decía, sí, si tiene aviones y vuela, también es mío. Esto con Albert Speer, la cosa ya no estaba para tonterías. En el 44 Alemania ya no estaba para tonterías y para pagar a todas las grandes empresas, Mann, Henschel, Porsche, todas estas grandes empresas a las que había que pagarle su aportación al milagro económico alemán, que son la creación de los bonos MEFO, ya que toda la sociedad MEFO que avaló en gran parte el crecimiento alemán con la llegada de Hitler, era una sociedad, no olvidemos, metalúrgica. De hecho, MEFO significa eso, metalúrgica, no sé qué más. Con lo cual, a estas empresas había que devolverles el favor de haber financiado el crecimiento. Pero había que pagarle a esta un poco, tú hazme el cañón, tú me haces el chasis, tú me haces la no sé qué. Hitler lo que hizo, Speer lo que hizo es centralizar eso en su ministerio. Y lo hizo bien, pero no fue el solo. No sé si me he explicado bien, pero es que si no quería entrar en detalle porque es que si no me voy a las 2 de la mañana. Vamos a ver. ¿A Hitler le aconsejaba una pitonisa? No, no. Oye, Daniel, creo que el 2018 es dentro de mucho tiempo. Bueno, eso para ti. Yo es que soy muy joven. Yo tengo 20... ¿Alguien sabe qué edad tengo yo? Espero que no, ¿eh? Que no me investiguéis. Yo soy muy discreto con mi vida personal. Algún día me podéis preguntar también de mi vida personal, no os contestaré, pero bien. Me encantan los directos que haces. Un saludo desde Bolivia. Pues muchas gracias. Y excelente trabajo este 2018. Tú lo has puesto bien, yo he puesto 2018. Pues muchas gracias. O sea que bueno, no te olvides de los cocodrilos de Normandía, me dice Roberto Orellano. Sí, es verdad, me acuerdo. No sé si estabais en un live del desembarco de Normandía, que yo me mato ahí a dar datos de la operación Overlord, de Fortitude, de la playa de Omaha, de Juno, de Gol. Y uno me dice, no sé quién fue, un seguidor, que le tengo mucho cariño porque lo recuerdo. Me dice, no, es que Normandía, el desembarco estuvo a punto de fracasar porque había cocodrilos en la playa. Hostia, cocodrilos. Que yo dije, no hay cocodrilos en la playa. Y uno me dijo, sí, hay cocodrilos de agua salada. Y yo, coño, digo, pero en Normandía no. Y fue como una situación un poco kafkiana, pero bueno, es lo divertido cuando hablas. Pero no, Normandía no fracasó. Pues si llega a estar allí Tom Hanks, los mata a los cocodrilos. Y si no, viene Brad Pitt con el Firefly y los machaca. Pero no. Tengo 46 años. José Vidal va a ser expulsado de la página en este mismo momento, ya que dice que tengo 46 años y no tengo 46 años, tengo menos de 46 años. O sea que José Vidal ha sido hermoso, ya que te llamas así, verte, pero lo siento mucho, pero... Alex Popa dice 44 y Popa acaba de adivinarlo porque ahora mismo es mi cumpleaños. Cumplo 44 años el 27 de diciembre y aquí en España hace 1 hora y media que he cumplido 44 años. O sea que... Sí, hoy es mi cumpleaños, ¿eh? O sea, en vez de estar celebrándolo por ahí de noche, estoy haciendo un live. Somos gente rara, ¿eh? Nosotros. Pero sí, o sea que sí, esa es la edad. O sea que Alex Popa se queda, José Vidal Hermoso, desgraciadamente, abandona la academia por llamarme anciano de 46 años. Pero bien, o sea que bueno, hoy es mi cumpleaños, señores. Voy a intentar descansar un poco. No quería deciros lo de mi cumpleaños porque no me gusta llamar la atención y no quería copar la cámara. Quería que fuerais vosotros los protagonistas, pero, como siempre, me he pasado yo hablando casi 2 horas de la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, feliz cumpleaños. Pues sí, pues muchas gracias. Que cumplas feliz. Muchas gracias. Felicidades, felicidades. Felicidades a vosotros también. Y como dije otro día, gracias por estar aquí. A ver si somos más. A ver si somos más. Cuando más seamos, más reiremos. Y más chulo será. Ahora somos 13.000 en la página, pero ya te digo, que me da igual que seamos 13 o 35.000. Pero hombre, que seamos más, pues más gente, ¿eh? Y más aprenderemos entre todos. Porque no, nadie se va a ganar la vida con esto. Por lo menos yo no. O sea que, señores, que vaya muy bien. Buenas noches. Me voy a celebrar mi cumpleaños en la cama, con mi almohada. Y nos veremos. No tengo viajes programados pronto, en los próximos días, pero sí en las próximas semanas también a un país que también tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial. O sea que ya os lo contaré. O sea que, bueno, si somos más, contestas menos. Preguntas a cada uno. Sí, no, si tengo que contestar a todos, estoy aquí hasta las 5 de la mañana. Pero muchas gracias. Gracias por verme por aquí y antes del 2019, pues estaremos por la página y en el 2019 me comprometo, después de Reyes, a hacer un live sobre el Afrika Korps. Hablaremos de Rommel, hablaremos de su hijo, hablaremos de su mujer, hablaremos de cómo murió, de su papel en Valkyria, hablaremos de su papel en la Primera Guerra Mundial, hablaremos de muchas cosas. Que vaya bien. Hasta luego.